Hola a todos. Bueno, con este video les damos inicio a lo que es la unidad 4 de la asignatura, ecuaciones e inecuaciones. En particular en este video vamos a ver un poco de qué se trata las ecuaciones en una variable y más precisamente las ecuaciones del tipo lineal. Empecemos. Una ecuación en una variable. Decimos que una ecuación es una afirmación donde dos expresiones algebraicas son iguales. Llamamos expresión algebraica a aquella justamente donde aparecen números, letras, símbolos, y a esos símbolos o letras es lo que llamamos variables. Cuando trabajemos con una sola, por ejemplo, solamente utilizamos la letra X, vamos a decir que estamos trabajando con una ecuación en una variable. No necesariamente vamos a llamar a esa variable X, se la puede llamar usando algunas otras letras del alfabeto. Generalmente usamos las letras X, Y, Z, T, también V, pero bueno, en este video por lo menos vamos a utilizar la letra X. Bueno, algunos ejemplos de igualdades entre dos expresiones algebraicas donde tenemos una sola variable son estos, por ejemplo. 2 sobre 2x menos 3 igual a x menos 1. Por otro lado, el valor absoluto de 3x menos 5 igual a 2 tercios, ¿sí? Y esta última, de segundo grado, fíjense, está elevado al cuadrado de la variable, 2x cuadrado más 3x igual a x menos 3. Bueno, entonces, como dijimos, vamos a trabajar con una sola variable y vamos a decir que el dominio es el conjunto de aquellos valores numéricos que puede asumir la variable, es decir, aquellos valores que le podemos dar a x en este caso de tal manera que la expresión eh, tenga sentido, ¿sí? Se pueda hablar de algún tipo de igualdad. Bien, por ejemplo, la primera expresión que habíamos dado hace rato, 2 sobre 2x menos 3 igual a x menos 1. Para este caso vamos a decir que el dominio es todos los reales excepto el 3 medio. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? X puede tomar cualquier valor real excepto este, el 3 medio. ¿Por qué? Porque justamente para 3 medios, ¿qué es lo que tenemos? Si reemplazamos X acá por 3 medios, 2 por 3 medios me queda 3, menos 3 se hace 0. Y ya habíamos dicho que el denominador en una fracción no puede ser 0 porque, bueno, justamente lo que representa eso, esa división, una división por 0 no está definido, ¿sí? Y en ese caso esto no tendría sentido, no podríamos decir nada acerca de la expresión. Acuérdense que estamos tomando estas expresiones como funciones proposicionales. Bien, entonces aclaramos el dominio para esta ecuación. En el dominio excluimos aquellos valores donde la variable toma valores que no, hacen que la operación planteada no esté definida. Otro ejemplo, fíjense en este caso, tengo la raíz cuadrada de x menos 1 igual a 2. En este caso vamos a pedir que el dominio sean todos los reales desde 1 hasta infinito. Fíjense que estamos usando notación de intervalos. Tomamos al 1, el 1 puede ser parte del dominio, pues fíjense que 1 menos 1 es 0 y la raíz de 0 sí existe. Y será verdad o no que eso es igual a 2, bueno, eso ya lo veremos. Sin embargo, valores más chicos que 1 hacen que esta expresión sea negativa. Por ejemplo, 2, perdón, 0, fíjense, 0 menos 1 es menos 1, la raíz cuadrada de menos 1 no está definida en el conjunto de los números reales, ¿sí? Bueno, acá aclaramos, se debe pedir en este caso que x menos 1 sea siempre mayor que 0, mayor o igual que 0. No puede ocurrir que sea menor que 0. Muy bien. Aquí le vamos a llamar solución de una ecuación. Bueno, acá decimos que es todo valor numérico que verifica la igualdad, ¿sí? Cualquier valor donde yo reemplace x y eso haga que la igualdad sea cierta, o sea que la proposición dada por esa igualdad sea verdadera, a ese valor que puede tomar esa variable le vamos a llamar solución.
y en todo caso denominaremos conjunto solución de una ecuación aquel conjunto formado por todas las soluciones que encontremos para esa ecuación, es decir, todos los valores que verifican la igualdad presentada. Por ejemplo, decimos que los valores 2 y 3 son soluciones, también le vamos a llamar raíces, aclaramos acá, este término viene de lo que usamos a veces en polinomios. Eh, son soluciones 2 y 3 de la ecuación esta que tenemos acá, x cuadrado más 6 igual a 5x. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante cómo verificamos cómo encontramos las soluciones de expresiones de este tipo. Pero por ahora miremos lo siguiente. ¿Por qué decimos que son soluciones? Pues si x es igual a 2 y reemplazamos los valores en la variable, ¿qué obtenemos? Si reemplazamos por 2, acá vamos a tener 2 al cuadrado más 6 igual a 5 por 2, o sea, lo que tenemos escrito acá. Bueno, 2 al cuadrado es 4, más 6, y acá 5 por 2, y eso da 10. 10 es igual a 10. Verifica la igualdad. Por otro lado, si reemplazamos por 3, va a pasar lo mismo. 3 al cuadrado más 6 es igual a 5 por 3, o sea, 9 más 6 igual a 15. Bueno, como dijimos, estos dos son los únicos valores que satisfacen la ecuación presentada. Eso ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Y bueno, ustedes me creerán en este momento, y en este caso vamos a decir que el conjunto solución, que lo vamos a denotar de esta manera, conjunto solución, es el conjunto formado por los valores 2 y 3. Vamos a decir que dos ecuaciones son equivalentes cuando ambas presentan el mismo conjunto solución. ¿Sí? Este concepto es importante en el mundo de las soluciones, de encontrar soluciones a las ecuaciones, a las igualdades. Por ejemplo, vamos a decir, acá ejemplo sencillo, vamos a tomar de ecuaciones equivalentes. Fíjense, 2x más 1 igual a 0 es equivalente a esta expresión, 2x igual a menos 1 y x igual a menos 1 medio. Fíjense en que estas tres expresiones ustedes fácilmente pueden darse cuenta que la obtuvimos aplicando lo que ya conocemos de propiedades o axiomas de los números reales. Bueno, eso es una de las estrategias para obtener ecuaciones equivalentes. Entonces, vamos a decir operaciones que producen ecuaciones equivalentes. ¿Qué podemos hacer para lograr ecuaciones equivalentes? Por un lado, podemos restar o sumar a cada miembro de la ecuación la misma expresión que se presente justamente con algún número real. Por ejemplo, en este caso de acá arriba, claramente si nosotros sumamos el opuesto de 1 en ambos lados de la ecuación, a esta le sumamos en ambos lados el opuesto de 1, obtenemos esta. ¿Sí? Bueno, ese conjunto de aplicaciones de propiedades y axiomas de números reales producen esta primera operación que destacamos acá. Bueno, ¿y la otra cuál va a ser? La otra va a ser multiplicar o dividir cada miembro de la ecuación por algún número real, por supuesto, diferente de 0 para que no nos quede igualado a 0 la expresión. ¿Cuál es la idea de todo esto? Vamos a ir resolviendo las ecuaciones, encontrando ecuaciones equivalentes, una, una equivalente a la otra, y el objetivo es llegar a expresiones como esta, donde sea rápido y fácil determinar cuál es el valor que satisface la igualdad. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo un poquito más interesante. Este es un ejemplo de una ecuación lineal. Llevamos una ecuación lineal donde la variable aparece al exponente 1. Bueno, ya lo vamos a definir. Tenemos, por ejemplo, 3x menos 5 igual a 7. Y le vamos a llamar a eso 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, aplicando la ley uniforme de la suma, hemos sumado en ambos lados de la igualdad 5. En realidad estamos sumando el opuesto de menos 5, ¿cierto? Sumamos 5. Bueno, asociando estos valores,
y justamente invocando a la propiedad que nos habla del opuesto de la suma, como menos 5 más 5 es 0, acá me queda 3x igual a 12. ¿De acuerdo? Esta expresión la vamos a llamar 3. Y ahora, aplicando lo que habíamos dicho hace rato, utilizando la ley uniforme de producto, multiplicamos en ambos lados por una expresión que justamente debe ser distinta de 0 para no perder nada que tenga que ver con la variable x. Pero, ¿qué multiplicamos en ambos lados? Multiplicamos obviamente y sumamos también algún valor que sea conveniente. Así como sumamos el opuesto de menos 5 en este caso, si nuestro objetivo es despejar la variable x, fíjense en que acá yo lo que querría hacer es deshacerme de este 3. Por lo tanto voy a multiplicar en ambos lados por su recíproco, ¿sí? Por un tercio. De manera que asociando convenientemente un tercio con 3 y haciendo el producto entre ellos, eso de 1, y por lo tanto la variable x me quede despejada. ¿Está? Bueno, a esta expresión le llamamos 4. Fíjense entonces que todas estas que hemos enumerado, 1, 2, 3 y 4, son equivalentes. Es decir, todas, seguro, seguro, tienen el mismo conjunto solución. Pero ¿cuál es lo interesante? Esta última ya me dice explícitamente quién es la solución. A diferencia de lo que capaz a priori no podría determinar de una expresión dada de esta forma. Por supuesto que vamos a trabajar después con ecuaciones mucho más complejas. Bueno, de acá entonces concluimos que el conjunto solución es 4. Es el conjunto formado con el elemento 4. Bueno, pasemos entonces a definir qué es una ecuación lineal con una sola variable. Bueno, va a ser toda expresión que puede expresarse de esta manera. En su forma general decimos acá. Ax más b igual a 0. Por supuesto tomando a y b en números reales y diciendo en este caso que a distinto de 0. Algunos autores, algunos libros, les aclaro, no piden esta condición. Por el momento nosotros la vamos a dejar y después vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto. ¿Sí? Lo vamos a dejar. Bueno, teorema. Si yo tengo una expresión de la forma ax más b igual a 0, donde a y b son reales y a de distinto de 0, fíjense que estoy tomando la expresión a distinto de 0 como hipótesis, entonces se tiene que esta expresión, esta ecuación, tiene única solución. Las ecuaciones lineales, si la ecuación es lineal, entonces su solución es única. Eso es lo que nos estaría diciendo este teorema. La prueba, la demostración de este teorema es bastante sencilla. Fíjense en que partimos de la igualdad, ax más b igual a 0, y aplicando lo que ya dijimos, propiedades y axiomas de números reales, sumamos en ambos lados el opuesto de b, tenemos entonces que a por x va a ser igual a menos b, y después multiplicando en ambos lados por el recíproco de a, nos da que x es igual a menos b sobre a. Fíjense que en estas expresiones, ¿sí? En estas expresiones ya hemos reducido pasos, ya no hemos hablado claramente de las propiedades que estamos utilizando. De hecho, creo que hay dos propiedades más que no hemos mencionado, como la del neutro y de la suma de producto. Pero bueno, esto es lo que por ahí conocemos de lo que era en el pasaje de términos, de lo que nos habían hablado cuando, por ejemplo, hacíamos el nivel medio. Nosotros acá vamos a tratar de evitar hablar de esa manera, es decir, no vamos a hablar de pasaje de términos, sino vamos a decir, a ver, qué propiedades o axiomas de números reales estamos utilizando para encontrar expresiones, ecuaciones equivalentes a la que tenemos en un principio y a donde llegamos a ver la solución. ¿Sí? Tengamos cuidado con eso. Bueno, ahí termina la prueba. Fíjense en que esto, 1 sobre a, el recíproco de a, existe por el hecho de que a es distinto de 0. Si no tenía esta hipótesis, no podría haber pensado en el recíproco de a. ¿Sí? Bueno, sigamos. En este caso ya vamos a
hablar de expresiones de esta forma. Por ejemplo, lo que dice acá es que nos interesan las ecuaciones que pueden reducirse a la forma lineal y más precisamente aquellas que pueden reducirse a la forma a por x igual a b. Y acá, cuando lo expresamos de esta manera, ya no vamos a dar condiciones a a y b, simplemente vamos a decir que pueden ser cualquier número real. ¿Sí? Pero, sin embargo, de la expresión original, fíjese que estamos diciendo que son aquellas que pueden reducirse a esta forma, de la expresión original vamos a tener que tener muy en cuenta el dominio de esa ecuación. Por lo que siempre lo primero que vamos a hacer es determinar el dominio de la expresión, de la ecuación. Bueno, entonces, si yo tengo una expresión de esta forma, a por x igual a b, ¿qué es lo que nos interesa? Por ejemplo, si a es distinto de 0, ¿qué va a pasar? Si a es distinto de 0, entonces va a existir el recíproco de a. Por lo tanto, la voy a poder aplicar, voy a poder multiplicar en ambos lados de esta expresión, de esta igualdad, por el recíproco de a y obtener la solución x igual a b sobre a. Y entonces estamos diciendo que vamos a tener solución, y esta solución por el teorema anterior es única. Por lo tanto, el conjunto solución para nosotros, para expresiones de este tipo, es justamente el conjunto formado por el elemento b sobre a. Pero vamos a considerar ahora el caso donde a puede llegar a ser 0. Supongamos que nos queda a igual a 0 y nos queda una expresión del tipo 0 por x igual a b. Bueno, acá habrá que pensar entonces qué pasa con el valor de b. ¿Sí? Dice acá, esta igualdad puede ser verdadera o falsa dependiendo del valor de b. En el caso de que b también sea 0, fíjense en que acá nos va a quedar 0 por x igual a 0. Pero ¿qué valor de x satisface que 0 por x sea igual a 0? Nos damos cuenta de que cualquier número real, en realidad cualquier número del dominio. ¿Sí? Acá deberíamos corregir, les pido disculpas, acá en este caso, bueno, estamos considerando un dominio todos los reales, pero el conjunto solución debería ser no los reales, sino precisamente el dominio de la ecuación. Aclaremos acá. El conjunto solución en este caso va a ser el dominio de la solución. Siempre, eso no lo aclaré en esta diapositiva, pero el conjunto solución es subconjunto del dominio. Tiene que estar contenido en el dominio de la ecuación. No puede haber en el conjunto solución valores que no estén en el dominio de la ecuación. ¿Sí? Bueno, una vez dejado claro eso, anótenlo por favor. Seguimos. Si en el caso de que b sea distinto de 0, fíjense que nos queda una expresión de la forma 0 por x igual a... Pongámosle un número distinto de 0, el 3. Pongamos que b valga 3. ¿Qué pasa si yo tengo una expresión de la forma 0 por x igual a 3? Bueno, uno piensa, ¿qué número multiplicado por 0 me da 3? ¿Y cuál es la respuesta? No hay, ¿verdad? No hay ningún número real que multiplicado por 0 me dé algo distinto de 0. Entonces en ese caso vamos a decir que la ecuación no tiene solución, es decir que su conjunto solución es vacío. Bien. Bueno, acá vamos a ver precisamente lo que terminamos de hablar y teniendo muy en cuenta el dominio de la ecuación. Por ejemplo, tengo la expresión 6 sobre x menos 3 igual a 5 sobre x menos 4. Claramente acá el dominio de la ecuación es todos los reales excepto los valores que hacen 0 a estos denominadores, o sea, todos los reales excepto el 3 y el 4. ¿Sí? Bueno, operando algebraicamente, como ya dijimos, utilizando las operaciones que producen ecuaciones equivalentes, y si uno quiere ser más exactos usando propiedades y axiomas de números reales, fíjense, en este caso voy a usar una técnica que nos va a servir quizás un poquito más adelante cuando veamos desigualdades de este tipo.
Una técnica consiste en igualar a cero la expresión. Es decir, por ejemplo, este lado que tengo 5 sobre x menos 4, dicho muy en salteño, lo paso al otro lado restando, pero en realidad lo que estoy haciendo que es, estoy sumando en ambos lados el opuesto de esta expresión, o sea, me queda una expresión como esta. ¿Sí? Bueno, una vez igualado a cero, ¿qué podemos hacer? Eh, como un denominador usando las reglas de fracciones que ya vimos en el capítulo anterior. Entonces, el común denominador para nosotros va a ser el producto de x menos 3 por x menos 4. Entonces, este denominador dividido x menos 3, eso me da x menos 4, por 6 me queda 6 por x menos 4. Y lo mismo del otro lado, x menos 3 por x menos 4 dividido x menos 4, me queda x menos 3 por 5, entonces 5x menos 3. Y esta resta que sigue estando acá. ¿Cuál es lo interesante de esta técnica? Es que me deshago de la expresión como fracción. Porque acá, una vez que tengo este cociente, recuerden que estos representan cuando yo reemplace a x por algún valor, estos son números reales. Tengo un cociente de dos números. Y un cociente, ¿cuándo va a ser igual a 0? El cociente es igual a 0 solamente cuando el numerador es 0. Es decir que acá me deja de interesar el denominador, por lo menos por un rato. Entonces, la expresión equivalente va a ser justamente es cuando el numerador de esa expresión que tenía anteriormente sea igual a 0. Bueno, 6 por x menos 4 menos 5 por x menos 3 igual a 0. ¿Qué puedo hacer acá? Distributiva. Me queda eso, 6x menos 24 menos 5x más, acuérdense acá, menos 5 por menos 3 más 15 igual a 0. Y acá recién separo términos. Los términos que tengan x los dejo de este lado de la ecuación y los que no tengan x los pongo al otro lado. ¿Sí? Sumo 24, por ejemplo, en ambos lados. Acá se hace 0, aparece el 24 acá. Lo mismo con el 15. Menos 15 en este caso. Bueno, y de acá resulta que 6x menos x eso me da x y 24 menos 15 eso da 9. Por lo tanto obtuvimos una ecuación equivalente a la original, ¿sí? Donde acá la solución es fácil de ver, x es 9. No dejo de pensar en verificar si el 9, esa solución pertenece al dominio de la ecuación. Fíjense que no hay problema. Yo le había pedido la ecuación que no, a los valores, perdón, de la variable que no sean ni 3 ni 4. Con el 9 no hay ningún problema. Por lo tanto el conjunto solución va a ser 9. Bueno, veamos otro ejemplo. A ver acá. Fíjense en este. Tenemos que 3x sobre x menos 3 es igual a 1 más 9 sobre x menos 3. Claramente acá el dominio es todos los reales excepto el 3, por lo que ya dijimos anteriormente. Bueno, vamos a hacer las operaciones rápidamente. Fíjense en que acá lo que vamos a hacer es multiplicar en ambos lados de la expresión por x menos 3. ¿Sí? No estamos multiplicando por 0 porque acuérdense que como x no es 3, entonces x menos 3 no es 0. Entonces esta expresión no es 0. Y habíamos dicho que tenemos que multiplicar en ambos lados de la igualdad por algo que no sea 0. Gracias a nuestro dominio, que lo habíamos determinado al principio, podemos hacer esta operación. Bueno, y fíjense en que cuando multiplicamos en ambos lados, multiplicamos a todo el lado. Un error común acá es olvidarse de escribir este paréntesis. Así que tengamos cuidado acá. Encerramos todo el lado entre paréntesis y multiplicamos por x menos 3. Y operamos algebraicamente. Acá claramente se puede simplificar estos valores, ¿sí? Por lo que de este lado me va a quedar 3x, pero cuidado acá. Cuidado del otro lado. Bueno, acá ya está hecha la cuenta. Les pido yo que ustedes hagan el producto de estos dos, ¿sí? Fíjense en que aplicando distributiva me va a quedar x menos 3 acá.
y x menos 3 por todo esto se va a cancelar x menos 3 y me va a quedar 9, por lo tanto esto va a ser x menos 3 por este valor, ¿sí? X menos 3 más 9. Bueno, y hacemos lo que hicimos en el ejemplo anterior, o sea, separar los términos que tengan x, los colocamos a un lado de la igualdad, y los que no tienen x los dejamos en el otro lado, ¿sí? Bueno, acá arreglamos previamente esto, menos 3 más 9 me da 6, y recién acá pasamos x del otro lado, me queda 2x igual a 6, por lo que x vale 3. Pero, ¿qué pasó acá? Me dicen que x vale 3. Che, pero x igual a 3. ¿Puede ser? Fíjense que el dominio que habíamos definido era justamente todos los reales que no sean 3. Estamos en problema entonces. Como 3 no pertenece al dominio de la ecuación, ¿qué vamos a decir? El conjunto solución de esta ecuación es vacío. La ecuación no tiene solución. No hay ningún valor real que satisfaga esta igualdad. Bueno, veamos un ejemplo donde ocurre que la solución no es única. Bien, sea entonces la ecuación 4x más 1 sobre 2 igual a 6x más 2 sobre 3, donde fíjense que el dominio es todos los reales, no tengo problemas con la variable x en este caso, y vamos a proceder a operar algebraicamente. Una idea, por ejemplo, puede ser multiplicar en ambos lados por 6, de manera que 6 y 2 se simplifique, lo mismo que 6 con 3. Entonces nos queda una expresión de esta manera. 3 por 4x más 1 igual a 2 por 6x más 2. ¿Sí? Esto es lo que comúnmente en salteño, muy en salteño decimos, este 3 pasa multiplicando para este lado, este 2 pasa multiplicando por este otro lado. Y les recuerdo que vamos a tratar de evitar hablar de esa manera. Vamos a tratar de justificar siempre con propiedades y operaciones que estemos seguros que son válidas. En ese sentido, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar distributivas del producto en la suma, y nos va a quedar que 2x más 3 es igual a 2x más 4. Luego, haciendo que las variables, los términos con la variable x estén de un lado de la ecuación y los términos sin la variable del otro lado, nos va a quedar que 12x menos 12x es igual a 4 menos 3. Pero 12x menos 2x, eso es 0x, 0 por x. Y del otro lado igual a 1. Pero ¿qué ocurría acá? ¿Qué habíamos dicho cuando tenemos el caso 0 por x igual a algo distinto de 0? Pensemos, ¿qué número multiplicado por 0 me da 1? En este caso, el conjunto solución es vacío. Bueno, entonces, acá la ecuación no tiene solución. Eh, Habíamos dicho que queríamos un ejemplo donde la solución no es única. Bueno, acá no encontramos solución. Pasemos en este caso entonces a ver donde tenemos infinitas soluciones. ¿Sí? Y sea por ejemplo una expresión de este tipo, una ecuación donde dice 6 por x más 2 igual a 4 por x más 3 más 2x. De nuevo acá no tenemos problemas con el dominio es todos los reales. Y de nuevo operando algebraicamente. Distributiva en ambos lados, me queda 6x más 12 en el primer miembro, y del otro lado me queda 4x más 12 más 2x en el segundo. Juntamos todos los términos con la variable x en un lado de la ecuación y los términos sin x en el otro lado, y nos queda 6x menos 4x menos 2x igual a 12 menos 12. Y ya se están imaginando, ya van viendo qué es lo que va a ocurrir en este caso. Y acá nos queda la forma 0 por x igual a 0. De nuevo, ¿qué valor puede tomar la variable x tal que multiplicado por 0 nos dé 0? Y fíjense en que x puede ser en ese caso cualquier valor que esté en el dominio, en este caso cualquier valor real.
¿sí? Entonces decimos que la igualdad es verdadera para cualquier valor real. Por lo tanto, el conjunto solución acá es todo el dominio. En este caso, todos los reales. ¿Sí? Cualquier número real es solución de esta ecuación. Bueno, con esta idea que acabamos de ver, de reducir a la forma a por x igual a b y estudiar qué pasa con a, qué pasa con b, nos introducimos a lo que son resolución de ecuaciones con parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso las ecuaciones, y como digo vamos a tratar de reducirlas a esta forma, a y b van a ser expresiones que van a depender de parámetros. Generalmente para el parámetro vamos a utilizar la letra k, m o n. ¿Sí? Son expresiones que van a depender de parámetros. Por ejemplo, fíjense, este ejemplo me pide analizar el valor del parámetro k de manera que la ecuación k cuadrado por x más 1 igual a k más x, donde aclaro acá el dominio es todos los reales, tenga por un lado única solución, por otro lado infinitas soluciones y finalmente ninguna solución. Fíjense, esta es una ecuación donde la variable es x, porque ya determinamos que k va a ser nuestro parámetro. ¿Sí? Y es una ecuación del tipo lineal, porque la variable aparece elevada a la potencia 1. ¿Nos vamos a asustar con este parámetro k, que está al cuadrado encima en este caso? No debemos, porque la idea es hacer lo que sabemos hacer y despejar la variable x. El parámetro va a molestar seguramente, pero nos vamos a concentrar en utilizar todo lo que venimos aprendiendo hasta ahora para la variable x. ¿Sí? Fíjense en este caso, vamos a empezar así. Bueno, escribimos acá, solución, lo que queremos es escribir la ecuación siguiendo la forma a por x igual a b. Vamos a buscarla a esta forma. Entonces, ¿qué sabemos hacer? Sabemos hacer que tenemos que expresar del mismo lado de la igualdad, colocar en este miembro, por ejemplo, todos los términos que tengan la variable x y del otro lado todos aquellos que no tengan la variable x. Por lo tanto, me va a quedar que kx cuadrado menos x, fíjense acá, pasa para este lado, k cuadrado menos x va a ser igual a k menos 1, porque resto 1 en ambos lados de la expresión. Y acá fácilmente puedo aplicar propiedad distributiva, dicho en salteño, sacar factor común x, y me va a quedar la expresión de este tipo. K cuadrado menos 1 por x igual a k menos 1. ¿Sí? Factorizando esta expresión k cuadrado menos x, fíjense, k cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados, la podemos expresar de la forma k menos 1 por k más 1. Y este producto es lo que vamos a decir que va a jugar el papel de nuestro a. Y ya la tenemos expresada, fíjense, a la ecuación de la forma a por x igual a b. Este producto de estos dos factores, k menos 1 y k más 1, ese producto va a ser a. Y del otro lado, lo que nos haya quedado sin la variable x, todo junto va a ser lo que nosotros vamos a llamar b. Esa va a ser nuestra estrategia. Y acá, fíjense, le vamos a poner un asterisco, porque cada vez que tengamos problemas con el parámetro k, vamos a regresar a esta expresión. Esta va a ser como nuestro punto de restauración. Acá vamos a volver siempre que consideremos cosas distintas para el parámetro k. ¿Está claro esto? Fíjense en acá. ¿Por qué nos interesa esta forma? Porque uno dice, bueno, paso el a dividiendo, despejo x, lo puedo hacer de manera muy sencilla. Pero, sin embargo, no lo puedo hacer tan rápido porque al no saber qué valor tiene k, puede suceder que esto sea 1 o menos 1 en este caso, y corre el riesgo de al pasar, dicho en salteño, esto dividiendo a este lado, esté haciendo una división por 0. Voy a evitar dividir por 0. Y como voy a evitar dividir por 0, lo primero que tenemos que hacer, o lo que tenemos que hacer a continuación, es darle condiciones al parámetro k. Y de acuerdo a esas condiciones que le demos,
vamos a responder la consigna que nos pide, en este caso lo que tenemos en el ejemplo, que la ecuación tenga única, infinitas o ninguna solución. ¿Se entiende? Bueno, entonces nos concentramos en esta expresión. Acá la vuelvo a escribir. Entonces a este le hemos llamado asterisco. Si k distinto de 1 y k distinto de menos 1, entonces ¿qué va a ocurrir en la expresión esta que tenemos acá en asterisco? Fíjense. Si k no es 1 y no es menos 1, entonces estos valores hacen que esta parte no se anule. O sea, no me queda una expresión del tipo 0 por x. Por lo tanto, al ser esto distinto de 0, además, existe su recíproco y por lo tanto, multiplicando en ambos lados por el recíproco de esta expresión, puedo despejar la variable x. Y eso es justamente lo que hacemos. Decimos acá, en asterisco, nos queda x despejado si multiplicamos en ambos lados por el recíproco de lo que tenemos acá. Y fíjense, entonces, dicho en salteño, hemos pasado toda esta parte dividiendo a esta otra expresión. Y fíjense que acá nos queda, para simplificar, x menos 1 en el numerador y x menos 1 en el denominador. Por lo tanto, me queda que x va a ser igual a 1 sobre x más 1. Y ya hemos despejado la variable x, por lo tanto estamos en condiciones de decir que la solución es única, por lo que el conjunto solución va a ser el formado justamente por ese elemento. Y que va a depender lógicamente del valor de k que le demos. Entonces, claramente nos estamos concentrando en despejar la variable x. Como dijimos hace un momento, el parámetro va a molestar, le vamos a tener que dar condiciones para seguir trabajando, pero la idea es la misma de siempre, despejar la variable. Acá hemos considerado k distinto de 1 y k distinto de menos 1, pero en el análisis que hacemos al parámetro k, el análisis tiene que ser exhaustivo, es decir, que tenemos que considerar todos los casos posibles para k, porque k es un valor real. Y acá ya hicimos la gran parte, hemos dicho que k no es, el caso es que k no es menos 1 ni es 1. Entonces lo que corresponde hacer ahora es fijarnos qué pasa cuando toma esos valores. Y empezamos diciendo, bueno, ¿qué pasa cuando k vale 1? ¿Qué pasa si k vale 1? Si k vale 1, ¿sí? De nuevo volvemos a asterisco. ¿Sí? Fíjense que siempre vamos a volver a esta expresión. Siempre vamos a volver acá. Si k vale 1, entonces ¿qué pasa acá? En asterisco vamos a decir que reemplazamos, fíjense, simplemente es reemplazar 1, acá, acá y acá, y nos queda esto. Entonces, si k vale 1, en la expresión asterisco nos va a quedar 1 menos 1 por 1 más 1 por x igual a 1 menos 1. ¿Sí? Pero 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. Y fíjense acá nos queda la forma 0 por x igual a 0. Y ahí ya, ¿qué sabíamos hacer? ¿Qué sabíamos decir en este caso? Bueno, a ver, ¿qué número de x hace que multiplicado por 0 me dé 0? Eso es cualquier valor del dominio, por lo tanto las soluciones acá son infinitas, es decir, que el conjunto de solución es todos los reales. Y para terminar el análisis exhaustivo para el parámetro k, nos falta ver solamente el caso donde k vale menos 1. Y si k vale menos 1, de nuevo reemplazamos ese valor en asterisco, volvemos a la expresión que está dada en asterisco, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar que menos 1 por menos 1 más 1 por x, eso va a ser igual a menos 1 menos 1. Esto, fíjense que acá se hace 0, por lo tanto esta es parte 0, por lo tanto no importa qué valor tenga acá, 0 por x va a ser igual, y en este otro lado me va a quedar menos 2. ¿Qué número multiplicado por 0 me da menos 2? No hay ningún valor, por lo tanto acá decimos no existen soluciones, por lo tanto el conjunto de solución es vacío. ¿Sí? Y bueno, repasando entonces, fíjense en que hemos analizado todos los casos posibles para el parámetro k,
pero siempre que hemos necesitado analizarlo es porque acá hemos planteado la situación que llamamos asterisco, porque en el afán de despejar la variable x nos hemos dado cuenta de que no era tan sencillo pasar esta expresión dividiendo acá. Antes de hacer esto le dimos estas condiciones y después analizamos por separado qué pasaba cuando k tomaba esos valores que en un momento habíamos prohibido. Y así obtuvimos las respuestas para todos los que no pedía el enunciado del ejemplo. ¿Está? Bueno, puede llegar a ocurrir en algunos ejemplos que no necesariamente se cumplan, no necesariamente existan valores de k que hagan que se cumplan las tres cosas. Por lo general, cuando la variable no está al cuadrado, por ejemplo, como en este caso, se cumplen dos de las tres que hemos presentado acá. Y si no se cumple alguna, simplemente vamos a decir no existen condiciones para el parámetro k de tal manera que la ecuación o tenga única solución, o tenga infinitas soluciones, o no existan soluciones. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más en la parte práctica y siempre no dejen de consultar este tema. Bueno, hablemos ahora de lo que son ecuaciones con valor absoluto. Para esto vamos a recordar un poco lo que vimos en el capítulo anterior, que es justamente la definición de valor absoluto, que habíamos dicho que para cualquier número real, el valor absoluto de un número, ¿sí? X en este caso, va a ser x si x es mayor o igual que 0, o menos x si x es menor que 0. Y una justamente de las propiedades que habla sobre igualdades del valor absoluto nos dicen que el valor absoluto primero es siempre mayor o igual que 0, es decir, nunca es algo no nulo, y que el valor absoluto de algo va a ser 0 si y solo si lo que tengamos dentro de las barras del valor absoluto sea 0. Acá le hemos llamado x, pero acá a x vamos a meter varias cosas acá, expresiones algebraicas del tipo lineal por empezar. ¿Sí? Teniendo en cuenta entonces esta definición y esta propiedad, hay más por supuesto, pero tengamos en cuenta estas en un principio, vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo trabajar este tipo de ecuaciones. Eh, Primero empecemos por estas que son más sencillas. Tenemos valor absoluto de x menos 4 igual a 0. Cuando el valor absoluto de algo es igual a 0, bueno, eso lo dijimos, lo acabamos de decir acá. Va a ser 0 si y solo si, fíjense acá hay una equivalencia, si y solo si lo que tenga sin las barras del módulo sea 0, es decir, que esto va a ser igual a 0 si y solo si 4 menos x, perdón, al revés, x menos 4 sea igual a 0. Pero esto ya lo sabemos resolver. Era una ecuación del tipo lineal muy sencilla. Y acá decimos entonces rápidamente que el conjunto de solución para esta expresión, para esta igualdad con valor absoluto, es solamente el conjunto formado por el 4. Bueno, este es un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos que el valor absoluto de x menos 4 está igualado a menos 3? Bueno, en ese caso, fíjense que acá habíamos dicho que el valor absoluto es siempre mayor o igual que 0. Y habíamos dicho que un valor absoluto nunca es algo negativo. ¿Cómo puede ser que el valor absoluto dé algo negativo? No puede ser, no es cierto. Entonces, por propiedad de valor absoluto, entonces esto no se cumple para ningún valor de x. Vamos a decir entonces que la ecuación no tiene solución. Bueno, y finalmente, bueno, a ver, pongamos un caso donde, por ejemplo acá, el valor absoluto de x menos 3 esté igualado a 2. Bien. ¿Qué pasa en este caso? Acá vamos a tener que aplicar la definición de valor absoluto, ya no nos va a ser muy útil a la propiedad que venimos usando en los dos anteriores. Pero fíjense, si aplicamos la definición, tenemos que
El valor absoluto de esto que tenemos acá, dentro de la barra del módulo, es justamente lo que está dentro de la barra del módulo si lo que estamos considerando es algo positivo, es decir, si x menos 3 es mayor que 0, mayor o igual que 0. Y que x menos 3 sea mayor o igual que 0, eso es equivalente a decir, por la ley de consistencia, que x sea mayor o igual que 3. ¿Está claro eso? Estamos aplicando la definición de valor absoluto. Y por otro lado, el valor absoluto de x menos 3 va a ser el opuesto de x menos 3 si lo que estamos considerando acá dentro, x menos 3, es menor que 0. Pero que x menos 3 sea menor que 0 es equivalente a pedir que x sea menor que 3. ¿Se entiende esa parte? Es traducir lo que tenemos en la definición a lo que necesitamos ahora. ¿Sí? Esto lo hacemos para eh, trabajar sin las barras del módulo. O sea, la idea acá es un poquito deshacernos de la barra del módulo, pero para hacer eso recurrimos a lo que nos dice la definición del valor absoluto. Entonces nos quedan dos planteos. Por un lado, ¿qué ocurre si x es mayor o igual que 3? Fíjense que en ese caso, si x es mayor o igual que 3, lo que tengo dentro de las barras del módulo es mayor que 0, es positivo. Pensemos por ejemplo en el 4. Es positivo, por lo tanto, la definición me dice, bueno, que simplemente levanto las barras del módulo. Por otro lado, si x es menor que 3, pensemos por ejemplo un momento en el 2, x igual a 2, 2 menos 3 eso es menos 1, es un valor negativo, menor que 0, por lo tanto, lo que corresponde según la definición del valor absoluto es tomar el opuesto, es decir, con este signo menos adelante de la expresión de lo que tenemos dentro de la barra del módulo. ¿Sí? Esos serían los dos casos que tenemos que considerar. Y lo que sigue es, justamente, tomando eso en cuenta, x mayor que 3 o x menor que 3, en esos casos ir reemplazando lo que encontramos como equivalente al valor absoluto de lo que tenemos, el valor absoluto, en la ecuación. ¿Sí? Entonces, si x es mayor que 3, mayor o igual que 3, ¿cómo nos queda la ecuación? Si x es mayor o igual que 3, dijimos que el valor absoluto es en realidad x menos 3. Entonces reemplazamos en la expresión el valor absoluto de x menos 3 por lo que encontramos y nos queda una expresión de esta manera. Nos queda que x menos 3 es igual a 2. Esto se resuelve muy sencillo, muy rápido. Entonces esto va a decir que x es igual a 2 más 3, por lo tanto x es igual a 5. Y de esta expresión chiquita decimos que tenemos un conjunto solución 1, le vamos a llamar, que es 5. ¿Está? Bueno, pero habíamos dicho que x es mayor o igual que 3 o x es menor que 3. Entonces, ¿qué pasa en este caso si x es menor que 3? Si x es menor que 3, el valor absoluto era igual a esto. Entonces, reemplazamos el valor absoluto que tenemos en la ecuación por menos x menos 3 y por lo tanto nos queda menos x menos 3 igual a menos 2. Despejamos x de acá, distributiva, despejamos x y nos queda que x vale 1. Y de acá, de esta expresión, nos queda un conjunto de solución que le vamos a llamar 2, donde dice que x debe valer 1. Como la situación que nos plantea es una disyunción, o x es mayor o igual que 3, o x es menor que 3, entonces lo que corresponde hacer para determinar el conjunto solución de la ecuación con valor absoluto es la unión de los conjuntos soluciones que acabamos de determinar. ¿Sí? Y decimos eso. El conjunto solución va a ser aquel conjunto formado por 1 y 5. Si nos fijamos, si reemplazamos acá por 1 y por 5, la expresión es verdadera. Si x vale 1, me queda 1 menos 3 menos 2, valor absoluto de menos 2 es 2. Si reemplazamos por 5, verificando, 5 menos 3, eso es 2, valor absoluto de 2, también es 2. También es 2.
acuerdo? Bueno, espero que este ejemplito les sea útil para entender qué hacer con ecuaciones con valor absoluto.